que a algunos les gusta y a otros no. Eso es valedero, se respeta. Siga. Es verdad que permanece oscuro el Evangelio. Otra vez. Es verdad que permanece oscuro el Evangelio. Es verdad que permanece oscuro el Evangelio en el mundo. Es verdad que permanece oscuro. Pero escuche lo que viene. Es verdad que permanece oscuro el Evangelio que proclamamos. Que proclamamos. Siga. Pero solamente para los que se pierden. Ay, 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 ay. ¿Quiénes son los que no pueden entender el Evangelio que les predico con capítulos y versículos y se les hace oscuro? Repítalo. Es verdad que permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, pero solamente para los que se pierden. Cuando usted y yo predicamos la verdad sin falsear el Evangelio y se lo predicamos a esa persona que falsifican el Evangelio, ese Evangelio les permanece oscuro. Ese cura tiene el demonio, ese tiene el diablo. Eso no lo entiendo, a pesar que le estoy dando capítulos y versículos. Y dice Pablo, pues si nosotros predicamos el Evangelio con la verdad, si el Evangelio todavía permanece oscuro para los que se pierden. ¿Y por qué? Oigan, ¿por qué? El Dios de este mundo. Porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Ahí, ¿por qué se resisten a creer a pesar de que les predico con capítulos y versículos, incluso de la misma Biblia de ellos? Repítalo. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Repítalo, ¿por qué? El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Oh, detente ahí. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Y a muchos católicos también. A pesar de que soy sacerdote del Dios Altísimo, a pesar de que tengo la autoridad, el respaldo, el mandato, la orden, la certificación, el sello del Papa Francisco como misionero de la misericordia, para ir a predicar el Evangelio en el mundo entero, ¿les parece que este Evangelio que le predico, que no es otro, sino el que predicó el discípulo y misionero Pablo, que eso no lo escribí yo, no lo estoy leyendo yo, le estoy dando capítulo y versículo? Si cree que es mentira, búsquenlo en la Biblia. Pero hay católicos que dicen, no, ese Evangelio no me gusta. Pablo... Chao, Pablo, contigo. Ahora yo tengo a Hitler, el mejor evangelista del mundo. Bueno, está bien, sígalo. Así son los católicos modernos. No quieren ver los verdaderos discípulos, los verdaderos misioneros. El Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. Repítalo de nuevo. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y se niegan a creer. Se niegan, lo ven, les muestro, lo leen. Y dice, ahí dice la Biblia eso, pero yo no lo creo. ¿No han visto los videos? Ahí lo dice la Biblia, pero yo no lo creo. Porque el pastor Julano me dijo que no era así. Bueno, créale a él. Les ciega el entendimiento para que no crea. Siga. De manera que no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Ahí está. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Estamos examinando la vida de San Pablo en las cartas, apóstol y misionero. De modo que si usted quiere ser misionero al estilo de Michael Jackson, hágalo. O de Hitler, hágalo. O de Chávez, hágalo. Pero yo quiero presentarles el modelo de un discípulo y misionero de las Sagradas Escrituras, de eso que ustedes dijeron cuando les pregunté, denme el nombre de un discípulo y misionero que ustedes admiren y que según la Biblia sea un gran hombre en la fe. San Pablo, pues ese hombre es el que les estoy presentando, de ese es el que les estoy hablando. No les estoy hablando con palabras mías de yo.
Estoy predicando con la palabra de Dios, capítulos y versículos, para que aquellos que no les gusta escuchar al Padre Toro, entonces escuchen a San Pablo. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado. Les recuerdo. A ver, ¿qué significa les recuerdo? Que ya lo dijo, pero que lo vuelve. Pablo era incansable, Dios mío santo. Lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y cuando yo le decía, mamá cada rato me repetía, yo le decía, mamá, ya me lo dijo. Pues si ya se lo dije, ¿por qué no lo ha hecho? Dice Pablo, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice Pablo? Les recuerdo. Les recuerdo. O sea que el discípulo y misionero no es una vez que lee la Biblia, que escucha la palabra, ni que la predica una sola vez. Ya le prediqué a ese y ya verás si no. No, les recuerdo, mi padre, admiro a mi padre, lo admiro, lo respeto. Algún día verá este video. Mi admiración. ¿Saben por qué admiro a mi padre? La constancia de ese hombre. ¡Qué bárbaro! Mi padre trabajaba, a veces trabajaba 24 horas seguidas, sin dormir, echando gasolina en una estación de servicio. A veces más. Ella llegaba todo cansado, dormía un rato y cuando se levantaba y cansaba un poquito decía, Dios, a las 6 de la tarde, era hora fija, vamos a rezar el rosario y vamos a compartir un poquito la palabra. Y uno decía, ¿otra vez la palabra? ¿Otra vez? ¿Cuándo papá se va a cansar? Y yo está trabajando, llega cansado y otra vez la palabra. Rezábamos y él comenzaba a compartir la palabra. Poquito, él no compartía mucho, un poquito. Lo poquito que podía entender, él nos explicaba la palabra. Todos los días, todos los días, todos los días. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre de admirar! Y a veces nos repetía lo mismo. Y decía yo, no se preocupe que le repita lo mismo. Es que yo quiero que se les quede bien grabado en la mente y en el corazón. Y efectivamente quedó grabado en la mente y en el corazón. Por eso dice Pablo. ¿Cómo es que dijo Pablo? Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido. Que ustedes han recibido. Entonces usted dice, aleluya, gloria al Señor, nosotros la hemos recibido. Sí, pero ya va un momentico. Aquí hay una promesa. Es verdad que ustedes la han recibido, eso es verdad. Ya se les ha predicado. Ya ustedes fueron doctores. ¿No se acuerda que se graduaron de doctores cuando hicieron la primera comunión? Se graduaron de doctores. De ahí en adelante más nunca volvieron a estudiar, porque ya son doctores. Pablo dice, el evangelio que les he predicado, siga. Y a la cual permanecen fieles. Otra vez, repítalo. No, otra vez desde el comienzo. Les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado. Siga. Que ustedes han recibido. Primera condición, hay que recibirlo. Segundo. Y a la cual permanecen fieles. Escuchen, ¿qué hay que hacer con el evangelio? Recibirlo. Segundo. Permanecer fieles. No basta con recibir el evangelio. Hay que permanecer en el evangelio. Pero no basta permanecer en el evangelio. Hay que permanecer sin cambiarlo. Por ella. Ya va, no me empuje. Sin cambiarlo. Sin cambiarlo. Permanecer fieles. Católicos que no permanecen fieles se van a las sectas. Y dice la Biblia, repítalo. Desde el principio. Les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado,
que ustedes han recibido que han recibido, y a la cual permanecen fieles. permanecen Fieles. fieles. Esta es la condición, lo que Pablo tiene claro. Tenemos que recibir el Evangelio, debemos permanecer en él, pero fieles, sin cambiarlo. Ahorita la modernidad nos lleva a cambiar el Evangelio según el pensar de cada persona. Y cada persona funda una secta y le pone el nombre que quiera. Porque piensa que es solo tener el Evangelio y permanecer en el Evangelio. No, permanecer fieles. Y escuchen lo que dice Pablo: si permanecemos fieles, pongan cuidado, sigan. Por ella son salvados. Si permanecemos fieles por esa buena noticia, por el Evangelio, somos. Pablo tiene claro, el Evangelio es para salvación de él y para todos. Y dice Pablo, por ese Evangelio somos salvados, por eso se lo repito. Por eso tienen que guardarlo, pero tienen que guardarlo fiel. Porque para que produzca la salvación en nosotros debe haber fidelidad. Y si no hay fidelidad y se cambia el Evangelio, como está de moda, que ahora cada quien interpreta el Evangelio como le da la gana, ¿qué dice Pablo? Advertencia, dale. Por ella son salvados si la conservan tal como yo se la anuncié. Y si no, ¿qué pasa? De lo contrario, habrán creído en vano. ¿Qué? Habrán creído en vano. De lo contrario. De lo contrario, habrán creído en vano. Podrán tener el Evangelio, pero si no permanecen fieles, han creído más que los católicos, que no creen nada. Pero han creído. Ese es el problema de las sectas. Ese es el problema de las sectas. Y hay católicos que dicen no hay ningún problema. Eso es lo mismo. Aquí Pablo marca una diferencia. Uno es creer en el Evangelio, permaneciendo fiel, te salvarás. Otro, creer en el Evangelio, permanecer en él, pero no ser fiel. ¿Has creído? En vano. ¿Y cuántos católicos no tienen la mentalidad de Pablo? Y dice, eso es lo mismo, con tal y tenga el Evangelio y crea en Dios, ya soy salvo. Oh, ¿dónde lo leyó? Dame capítulo y versículo. Dice, debo permanecer fiel, porque de lo contrario no niego que tiene fe. No niego que tiene fe, sí tiene fe. ¿Pero ha creído? ¿Se dan cuenta la diferencia entre ser católico y ser protestante? Los protestantes creen mucho, hermanos, y creen más que los católicos. El único problema es que es en vano. ¿Y cuándo un católico va a hacerle saber lo que Pablo está diciendo? Eso no lo escribí yo, eso lo escribió Pablo. Pero si somos discípulos como Pablo y somos misioneros como Pablo, tenemos que predicar el Evangelio como Pablo. Y Pablo decía, no basta con creer en el Evangelio, no basta tener el Evangelio, hay que mantenerlo fieles tal y como se lo prediqué. Repítalo de nuevo, desde el comienzo. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. ¿Por qué los católicos no hacen esa advertencia? Pablo daba esa advertencia. ¿Por qué nosotros no advertimos eso? Ustedes se ven que los hermanos, ¿de dónde salieron hermanos separados? De la Iglesia Católica. Y se van tranquilos. ¿Cree que les remuerde salirse? No, cree que lo están haciendo bien. Porque nadie les mostró que salirse del Evangelio, cambiar el Evangelio,
sí tienen fe, y sí tienen el Evangelio, sí tienen el mismo Dios, pero han creído en vano. Y si todo fuera lo mismo, ¿por qué Pablo, siendo verdadero misionero de Dios, nos dice mentiras? Y no es que Pablo es el ejemplo para nosotros, discípulo y misionero. Pues ahí está lo que dice Pablo. Repudiamos todo lo que no se puede confesar. Repudiamos todo lo que no se puede predicar, no se puede confesar. No procedemos con astucia ni falsificamos el mensaje de Dios. Aquí, misioneros, escuchen otra vez. No procedemos con astucia. Nunca hay que proceder con astucia, siga. Ni falsificamos el mensaje de Dios. ¿Cuál es el peligro que tenemos nosotros? Falsificar el Evangelio de Dios, que es lo moderno, lo actual del siglo XXI, que cada quien interpreta el Evangelio como le da la gana, falseando el Evangelio del Señor, y de ahí salen miles de sectas, falseando. Entonces Pablo el misionero dice, necesitamos no falsear el Evangelio del Señor. ¿Y por qué los católicos no tomamos en cuenta esto? ¿No es él el ejemplo de misionero? ¿Qué clase de misioneros somos? ¿Distintos a Pablo? ¿Cuál es nuestro modelo como misionero dentro de la iglesia? Siga. Manifestando la verdad es como merecemos ante Dios que nos apruebe cualquier conciencia humana. Otra vez. Manifestando la verdad. Ahí otra vez, repítalo. Manifestando la verdad. Otra vez. Manifestando la verdad. A ver, ¿se acuerda qué es lo que dice Pablo? Que tengamos cuidado de no falsificar el Evangelio. Pero que si otros falsifican el Evangelio, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Manifestando la verdad. Otra vez. Manifestando la verdad. Ahorita lo va a volver a leer cuando le pregunte. Si aquellos falsifican el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Manifestando la verdad. Manifestar la verdad. ¿Y cuántos católicos dicen que la Biblia prohíbe manifestar la verdad? Que eso es un pecado mortal, que eso va contra el amor, que eso va contra el ecumenismo. Vaya, Dios mío santo. Entonces Pablo no es el misionero por excelencia que nos muestra las Escrituras. Entonces no es el misionero, el discípulo de la iglesia que tenemos que imitar. Y dice Pablo, unos van a falsificar el Evangelio, pero nosotros tenemos que manifestar la verdad. Y en el mundo entero hay personas que les agrada como predico la palabra, pero hay otros que no les agrada porque les digo la verdad. Y eso es valedero. Pero Pablo dice, cuidado, cuidado, porque muchos van a falsificar el Evangelio. Y para poner remedio a ese falsificar el Evangelio, nosotros tenemos que predicar la verdad. Y así vamos a ser aprobados delante. Escuche otra vez. Manifestando la verdad es como merecemos ante Dios que nos apruebe cualquier conciencia humana. Nos va a aprobar Dios y cualquier conciencia humana siempre y cuando prediquemos la verdad. Que muchos católicos que por un error, por no conocer lo que es ecumenismo, dice, es que no hay que manifestar la verdad por un falso ecumenismo. Es que ecumenismo es callar la verdad. No, la verdad no hay que callarla, hay que decirla. El ecumenismo es que cada uno exprese su verdad y que lo compruebe con las Sagradas Escrituras. Ese es el ecumenismo. Y está escrito en Vaticano II. Unitatis Redintegratio. Número 4 en adelante. Ahí está escrito. Del Vaticano II. Unitatis Redintegratio. Número 4 en adelante. Ahí está escrito que es ecumenismo.
donde dice que se expone la verdad, la doctrina, en público. Los que conocen, los que son, diríamos, líderes de cada religión o de cada grupo, expone su doctrina, lo fundamenta en la Biblia y las pone completa, de modo que todos la analicen y lleguen a la verdad, hasta descubrir que el único sacrificio oculto que tenemos en el Nuevo Testamento es la Eucaristía, dentro de la única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica. Ahí está escrito. Ecumenismo no es otra cosa. Pero hay personas que dicen, ecumenismo es que yo me calle, no diga la verdad, para que la gente no se moleste.